Hola, buenas tardes, noches, amigos oyentes de las aventuras de la espada. Hoy traemos a ese autor que tanto me pedís que traiga, pero que tan difícil es de convencer porque ciertamente está muy ocupado. Es un hombre que necesitaría que los días tuviesen 30 horas. Pero bueno, al final hemos conseguido un ratito con él. Y bueno, pues aquí tenemos a Carlos Canales. Buenas noches, Carlos, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muy bien. Bueno, aquí confinado como todos, así que aprovechando el tiempo lo mejor posible. Bueno, pues estamos haciendo el programa por teléfono, ya que, bueno, me gustaría estar contigo en el estudio porque es una experiencia, tanto antes de empezar a grabar como mientras grabamos, porque me sorprendes. Eres uno de esos autores que consigue sorprenderme, escasamente el 10% lo consiguen, y tú ríete, pero nos conocemos hace muchísimos años. Joder, un siglo ya. Sí, qué viejos somos, sí. Hemos trabajado juntos, hemos triunfado, hemos alcanzado las más altas cimas de la miseria. Efectivamente. Como diría Marx, Groucho, especifiquemos. Y bueno, a pesar de eso sigues sorprendiéndome cada vez que abres la boca. Es increíble. La verdad es que nos lo pasamos muy bien cuando hablamos, porque a veces que contamos luego cosas frikis y cosas curiosas. A ver si nos vemos y nos liberan de esto y nos vemos y hablamos. Bueno, porque esto no puede ser. Te emplazo porque no sé si has visto, supongo que lo has visto, claro, que las últimas entrevistas antes del confinamiento, pues ya las grabamos en vídeo. Sí. Yo voy aprendiendo con todo esto al principio. Sí, como me mandan los enlaces, pues yo lo he ido viendo y está chulo, la verdad. No, pues van a estar más chulas porque ya en la última, poquito a poquito vamos mejorando esos vídeos y hemos pasado de poner simplemente el vídeo a ir poniéndole algún tipo de palabritas sueltas, de pies de foto. Ya empezamos a meter también alguna foto, va a llegar un momento en que conseguiremos que la mayor parte del tiempo, en lugar de ver la cara de aburrido del entrevistado o del entrevistador, pues meter todo tipo de documentos e imágenes, con lo cual acabaremos haciendo unos grandes documentales. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de mi programa, que siempre me gusta, sino para hablar de lo último de Carlos. Carlos Canales es un hombre que sorprende, es un hombre que conoce muy bien la historia de España y que ahora se ha metido, bueno, lleva ya algún tiempo metido en un berenjenal que se llama costa oeste de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué estás trabajando ahí? Bueno, pues esto no es ningún secreto realmente. A ver, yo he vivido allí, entonces como he vivido en Estados Unidos y bueno, y durante años y años he estado viajando muchísimo y bueno, pues creo que muchos de las personas que me conocen especialmente, mucha gente me conoce y bueno, hay dos maneras rápidas de la gente que me conoce, va a poder venir por dos lados, o por el mundo de la investigación sobre leyendas y tradiciones, que lo enlazo yo personalmente con lo que luego fue mi trayectoria en La Rosa de los Vientos y actualmente en La Escóbula, y esto es uno de los grandes grupos de gente que me ha seguido, más o menos, y luego el otro viene por las publicaciones de historia. Y dentro de las publicaciones de historia, que como bien sabes, porque vamos en ello tú y yo muchísimo tiempo, en mi caso empezaron hace ya más de 30 años, pues yo creo que la mayor parte de quien no me conocía, me conoció a través de un libro que se llama Banderas Lejanas, que escribí con Fernando Martínez de Lainez, y que era un libro sobre la presencia de España en lo que hoy son los Estados Unidos. El libro del que nos estás hablando, Banderas Lejanas, ciertamente es un tema muy interesante, pero ya hace tiempo de eso y tú has seguido escribiendo además de América, que es lo que verdaderamente te gusta, viendo que además de ser lo que verdaderamente te gusta, es lo que yo he visto, porque a finales de los 90 y principio del siglo XXI, tú has escrito en Ristre, has escrito cosas muy, muy interesantes sobre las guerras entre España y la Gran Bretaña, precisamente en América, y bueno, pues creo que has desviado un poco la atención sobre la presencia española en América, sobre todo en América del Norte, y de hecho has hecho algunas cosas interesantes. Esa historia tan desconocida que es la de América del Norte y su relación con España, ¿es en lo que estás trabajando o solo tenemos como referencia lo que ya hiciste anteriormente?
Bueno, debido a eso, ese libro no se quedó como la única vez o la única vez que he escrito sobre Estados Unidos, sino que tengo muchas más cosas, ¿sí? Porque con Miguel Rey hicimos un trabajo sobre la guerra del asiento, es decir, la guerra de Oreja Jenkins, que tocaba la parte del Caribe y Florida. Luego publiqué un montón de artículos, algunos sobre Forte Mose y sobre la expedición de Anza, un montón de cuestiones, tanto en la revista Ristre como en otras, y he seguido manteniendo, bueno, también tengo un libro que al final no se iba a publicar en España sobre unidades militares españolas en la Guerra Civil Americana, que tiene ya más de 10 años, y luego finalmente, bueno, pues había 2 líneas de investigación que Miguel El Rey, que es con quien escribo actualmente de manera habitual, y yo queríamos trabajar. Una, que es un proyecto que está ya en marcha, que es sobre la permanente agresión de Estados Unidos a España en los 30 años que siguieron a la independencia de Estados Unidos, es decir, hasta la entrega de España de sus últimos puestos en Florida y hasta el cambio de soberanía en el Virreinato de Nueva España, es decir, lo que fue la independencia de México, que es un caso último, unas historias completas y absolutamente desconocidas por la población española y por la americana también. Y luego hay como una secuela de Banderas Lejanas, o donde llamaríamos ahora un spin-off, que partía de un capítulo nuestro en el libro En Banderas Lejanas, que se llamaba Velas en la Niebla, que era sobre la presencia española en Alaska. Desde entonces yo tenía dos caminos para poder aproximarme a la investigación. Uno era mi buena amistad con el que fue rector de Menlo College, muerto hace unos pocos años, que era Carlos López Urrutia, autor de un libro fabuloso del que fui yo el editor, un libro publicado hace ya casi 40, 30 y tantos años, que se tituló El Real Ejército de California, donde él hacía un trabajo formidable, para mí el mejor que existe, sobre la California española. Pero la California española era un concepto muy amplio, porque era mucho más que lo que podíamos limitarnos a lo que es las fronteras de los actuales estados mexicano y estadounidense de California, es decir, la Baja y la Alta California, sino que era un territorio de fronteras indeterminadas que se extendían más allá de Oregón, más allá del estado actual de Washington, y que incluso penetraban en lo que hoy es Canadá, puesto que la posición española más al norte era la posición del Fuerte Nootka en la isla de Vancouver, es decir, enfrente de la actual ciudad de Vancouver, en la Columbia Británica actual, es decir, en Canadá. Es verdad que hay nombres, terminología, es decir, hay puestos con nombre español y la geografía lo ha recogido más al norte, pero nunca estuvieron habitados. Esto es una leyenda urbana española que dentro del leyenda rosismo, que es una cosa que me pone también muy nervioso, actualmente se está extendiendo con excesiva facilidad. Digamos que dentro de las investigaciones nuestras sobre la presencia española en el Pacífico noroccidental, pues había una cosa que nos interesaba mucho, que era una de las mejores maneras de seguir la huella, es seguir la huella en la topografía. Los ingleses, a partir del propio Vancouver y de Cook, y en los años que siguieron, intentaron o han borrado en gran medida una parte enorme de la topografía española que quedó en la zona. Aún así, un profesor de la Universidad de Anchorage, en Alaska, tiene recogidos 250 topónimos españoles en el estado actual de Alaska. Eso quiere decir, para que tengas una idea, que si yo le dedicara ahora mismo simplemente unas notas de un folio sobre cada uno de los topónimos españoles de Alaska, ya tengo un libro de 400 páginas. O sea, eso ya directamente, solo con eso y contar las expediciones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la presencia española en Alaska fue mucho más intensa de lo que se piensa. Fueron unas expediciones además de altísimo nivel científico, algunas como la de Malaspina muy conocidas, otras totalmente hoy en el olvido, pero que demostraban el increíble nivel de la ingeniería, de los ingenieros náuticos, de los astrónomos, de los cosmógrafos y de los marinos españoles del último periodo de la Ilustración, que para mí es la mejor época de la Armada Española, es una época dorada absoluta, sobre todo porque mezcla tanto la parte científica y técnica con la parte militar a un nivel altísimo de rendimiento, y que desgraciadamente, pues eso, como se han ido olvidando, nosotros queremos de alguna manera reconstruir. Y entonces habíamos pensado que cuando acabemos el proyecto que tenemos ahora mismo en marcha sobre los conflictos de límites entre España y Estados Unidos, que supongo que lo tendremos, pues no sé, a lo largo de este año, gracias a la situación actual estamos avanzando mucho, también hay que decirlo, pero el paso siguiente es encargarnos ya definitivamente de Alaska. Aunque también tengo otro proyecto, es un antiguo socio mío, de hacer un documental de televisión sobre la presencia española de Alaska, que me parece realmente muy interesante. Cuando digo Alaska lo digo en término amplio. Cubro todo lo que es la franja noroeste, es decir, desde más allá de California hasta coger lo que son los estados de Oregón y Washington, la Columbia Británica y el estado actual americano de Alaska, hasta tocar lo que es el territorio ruso, justo al otro lado de las Islas Aleutianas. Y bueno, pues la verdad es que aparte de una historia desconocida, creo que vamos a hablar un rato de ella ahora, me parece una historia absolutamente fascinante, te lo digo, es una historia increíble.
Bueno, yo en lugar de meterme directamente con el tema, te voy a hacer una pregunta que siempre me ha llamado la atención, y es lo mal que los españoles hemos vendido a lo largo de la historia todo lo que hemos hecho, y lo que me gustaría es si tú sabes realmente por qué, después de 300 años que España ha estado a través del virreinato de lo que es el actual México y California, ¿cómo es posible que aquí en España nadie, absolutamente nadie a nivel normal, es decir, salvo personas como tú o personas muy interesadas en la historia, todo el mundo desconoce que durante 300 años las costas de México, del actual Estados Unidos, de Canadá, incluso de la propia Alaska, pues eran básicas y fundamentales para las expediciones españolas en el Pacífico? Es decir, hay un desconocimiento total y absoluto de esos 300 años. ¿Cómo es posible? Pues ahí, pues supongo que a ti te pasa lo mismo, lo hemos hablado muchas veces. Para mí es un asunto realmente, la palabra exacta es alucinante. A ver, España tiene una historia tan absolutamente increíble. Fíjate que luego lo veremos en algunos casos de la presencia española en la costa del Pacífico noroccidental, que incluso sirve para el actual engranaje de la estructura española actual y los problemas que tenemos incluso con el nacionalismo. Luego veremos una cosa realmente fascinante que nadie, te digo así, pero no para ni puta idea, y es que en el momento en que el Imperio Español alcanza su máxima extensión, las órdenes de mando de izado de la bandera española, la roja, amarilla y roja, se hicieron en catalán. Es una historia realmente desconocida, que prácticamente nadie tiene ni idea, pero y en el lugar más remoto que te puedas imaginar en el mundo, un lugar llamado Cala de la Orcas, cerca, se llama así, Orca Inlet, cerca de un puerto llamado Valdés, es decir, y Córdoba y Valdés, los dos lugares que son los topónimos en español más al norte del mundo, en un lugar remoto de Alaska, nombres que siguen existiendo, poblaciones que siguen existiendo, aunque nunca fueran habitadas por españoles, y que demuestran la increíble ignorancia de lo que España es en el mundo. A ver, hay dos razones fundamentales de por qué esto pasó al olvido. Las primeras son de carácter político. España desapareció políticamente de esa zona a principios del siglo XIX, y nunca volvió, es decir, no tuvo una presencia activa como los británicos, los rusos o los norteamericanos en los años siguientes, sino España simplemente se olvidó del tema. Y además del tema político, que es la presencia física real de nuestros elementos de soberanía en esa zona, había también un elemento de carácter político, militar, comercial que se perdió, y es por qué España estaba en esa zona. Eso lo contaré luego cuando contemos un poco el transcurso de las expediciones, pero hay que tener en cuenta que la ruta comercial más importante que ha aportado España al mundo, que era la apertura de Asia a Europa a través del galeón de Manila, y que conectaba a través de México, conectaba Europa con Asia oriental, se perdió una vez que se pierde el último galeón de Manila y no vuelve a hacerse el viaje. Aunque España mantiene las Filipinas, en realidad esa vía de comunicación que era fundamental para el comercio español, porque era un comercio prácticamente monopolístico nuestro que prácticamente nadie tenía, se pierde, y una vez que se pierde, pues se pierde todo el sentido del conservar su memoria. Es verdad que algunos de los elementos de esa ruta, de la isla de Guam hasta las propias Filipinas, se mantuvieron hasta hace poco más de un siglo en manos españolas, pero con un objetivo diferente. Entonces cuando me preguntas esto, yo también podía poner decir que no somos el único caso. Es decir, el olvido y la ignorancia sobre los viajes españoles son el olvido y la ignorancia sobre los viajes de todo el mundo que no sean los anglosajones. Así de claro. Por lo que me cuentas, España tuvo una influencia muy importante en todo lo que es la costa de Estados Unidos, de Canadá y de Alaska, y bueno, excepto esos 250 nombres españoles que siembran toda esa costa, pues realmente no hay una presencia que se difunda, mientras que por ejemplo el cine norteamericano pues ha hecho algo muy interesante y muy importante, que es una película, por ejemplo, de cómo los balleneros norteamericanos pues están en las costas de Alaska, cómo contactan con los rusos, que son los dueños en ese momento de Alaska, y cómo eso al final se convierte en la compra de Alaska por parte de los Estados Unidos. Es decir, todo el mundo sabe que Alaska en un momento dado ha sido rusa, y que ha tenido la posesión de aquella zona y que luego se la ha vendido a Estados Unidos, pero la gente desconoce de que antes de que los rusos estuvieran allí, España estuvo en disputa
con los rusos por aquellos territorios, disputa que tampoco fue una disputa con armas, es decir, no hubo enfrentamientos armados serios ni nada por el estilo, y que, bueno, en definitiva los rusos aprovechaban ese vacío de poder que en algunos momentos tenía España, y que yo creo que ahora nos vas a contar muy, muy extensamente, o por lo menos nos vas a hacer una idea de cómo España se va situando y cómo precisamente va luchando contra esa injerencia por parte del Imperio ruso en unos territorios que por una serie de tratados internacionales se partía de la base que debían de ser a largo plazo españoles, ¿no? Yo ahora mismo te digo, por ejemplo, que los rusos tuvieron una fortificación en las Islas Hawái y ni te lo crees. En las Hawái. Las Hawái estuvieron a punto de ser rusas. Y dices, bueno, pero eso es cierto, sí, Fort Elizabeth, en la isla Kenai. Guay. Entonces dices, bueno, ¿y por qué no se conoce? Bueno, pues por lo mismo que no se conoce la presencia española, que fueron los primeros que llegaron a las Hawái. Es decir, es lo mismo, es un círculo que han ido cerrando los anglosajones, que son los dueños de la propaganda y la publicidad de la historia del mundo, principalmente desde 1945, pero ya antes, y que actualmente ese dominio y ese control es absoluto y total. Esto se une, bueno, un problema que deberíamos de hacer un programa distinto que no tenga nada que ver con esto, que es la transformación tan extraña que está sufriendo el mundo, que camina hacia un presente continuo, un presente eterno, en el cual el pasado no existe y el futuro tampoco. El futuro porque no ha ocurrido y el pasado porque lo hemos olvidado, no, lo queremos olvidar. Y si no lo queremos olvidar, lo queremos simplificar de una manera tan tonta que pierde todo el arco de distancia, con lo cual al final pues no existe, no es nada, es como contar un cuento. Entonces realmente yo no le echo últimamente mucho la culpa a España de la ignorancia de su propio pasado. España es una nación, por alguna razón, lo hemos hablado también muchas veces, autoobsesionada con destruirse, que nos estamos intentando machacarnos a nosotros mismos todo el tiempo, y que entró en una especie de espiral de locura a partir de la guerra contra los franceses de 1808-14, de la que nunca hemos salido, las cosas como son. Y que cuando estamos a punto de salir nos vamos a meter de nuevo en un lío, en un problema nosotros mismos y sin ayuda de nadie, como es lo que está ocurriendo actualmente. Entonces, bueno, pues realmente, pues no lo sé, yo ya por la edad que tengo, sinceramente, pues que ya me importa un bledo, que allá los españoles, yo hago esto porque me divierte, me parece entretenido, y ojalá haya alguien por lo menos que le pueda interesar, pero creo que no soy muy optimista al respecto, porque la destrucción de nuestro propio pasado es algo alucinante lo que estamos haciendo aquí. Bueno, Carlos, la verdad es que primero escuchándote uno se enorgullece de ese pasado y bueno, a continuación pues uno lo que piensa es que está todo perdido, ¿no? Nos volvemos totalmente conspiranoicos por un lado y arribistas y de decir esto no va a ningún lado. Bueno, vamos a meternos un poco, para tratar de levantar un poco el ánimo, vamos a meternos en la costa oeste de México y vamos a ver cuándo empiezan esos exploradores españoles que con tan pocos medios, pocos no es la palabra, aquí en España yo siempre he dicho que en la puerta de los cuarteles, en vez de poner todo por la patria, tenía que poner búscate la vida, tío. Pues eso es lo que les pasó. Pues fíjate que no voy a estar tan de acuerdo con esta historia, ¿no? Las expediciones españolas al Pacífico Occidental, que lo he dicho al principio, son las más científicas, metódicas y planificadas de nuestra historia. Se hizo con un método y un rigor espectacular y con un nivel de medios formidable. Se puso una gran capacidad de ejecución de planes a disposición de los virreyes de Nueva España para poder llevarlo adelante, pero con un pequeño matiz, que es la parte política que siempre nos destruye. Eso lo dedicaremos, si quieres, un trocito cuando toquemos brevemente la parte que corresponde a Malaspina. Un hombre que era un genio al que España la maltrató de una manera que tú preguntas por ella y sé quién es. Y es uno de los mejores navegantes de la historia nuestra. Bueno, pues cuéntame, ¿cuándo empieza ese interés? ¿Y cuáles son las primeras expediciones? ¿En qué años y quiénes son los protagonistas de las primeras expediciones? Iremos avanzando hasta el siglo XIX. Eso es, vamos a empezar. Primero, esto es como un chiste. ¿Conoces el chiste de Woody Allen sobre la lectura rápida? No. Pues se le pregunta, y le dice Woody Allen, estoy haciendo un curso de lectura rápida, y dice, sí, ¿qué tal? Pues he empezado por Guerra y Paz, y se va de Rusia. Bueno, pues esto empieza por Rusia. Va de Rusia, vamos a resumirlo. Esto va de Rusia porque es que si no, no se entiende. A ver, hay un rumor, porque es un rumor, nunca se ha probado, que en 1648, para que alguien se oriente, poco después de la batalla de Rocroi, o sea, en plena guerra de los 30 años, que justo el año que acaba, un navegante ruso que se llamaba Simon Designev alcanzó, por accidente,
accidente, no porque lo buscara, cuando navegaba hacia el río Anadyr en ese año, alcanzó aparentemente las costas de América por el lado del Pacífico ruso, que por Siberia al este máximo. En cualquier caso, ese y otros pequeños viajes tampoco documentados y sobre los que no hay una claridad al 100% de que fueran reales, hicieron que el zar Pedro en 1725 intentara hacer una expedición que confirmara las tierras que aparentemente estaban más allá de Kamchatka, es decir, al otro lado del mar helado que tenían los rusos en el norte de Siberia, y que se sabía o sospechaba que eran América, y ver qué características tenían. Bueno, no se puede hacer por la muerte del zar, pero su sucesor decidió continuarlo. Y para continuarlo decidieron, ni más ni menos que utilizar la experiencia de uno de los grandes navegantes de la historia, que es el danés Vitus Bering, que, como es bien conocido, era danés pero trabajaba para el zar. Esta expedición, la llamada Gran Expedición del Norte, alcanzó las costas de lo que hoy es Alaska, llegaron a avistar la isla de Kodiak y el monte San Elías, que es un monte gigantesco, que vieron en julio de 1741. Aquí hay un detalle importante. Durante los años anteriores a la navegación de Bering, España, sin querer, porque no era ningún objetivo político buscado por la corte española, había estado en guerra, enfrentado a los rusos, sin llegar a combatir directamente, aunque los franceses sí llegaron a hacerlo, durante la guerra de sucesión de Polonia, en la cual España y Francia eran aliadas. Sabéis que todo el mundo sabe que en los pactos de familia España y Francia, el resto de las dos coronas, combatían de manera habitual desde la guerra de sucesión aliada durante prácticamente todo el siglo XVIII. Bueno, en la guerra de sucesión de Polonia, al apoyar a candidatos diferentes al trono de Polonia, pues España se vio enfrentada con Rusia. Una cosa curiosísima, que no tuvo trascendencia alguna. Pero unos años después, justo al poco tiempo de la expedición de Bering, en otra guerra de sucesión europea, en este caso la de Austria, España y Rusia vuelven a estar en bandos contrarios. Esto ya empieza a ser un poco... ¿cómo es posible que España y Rusia, por política europea, Rusia estaba creciendo como gran potencia, se iba implicando en los conflictos europeos, y eso le hace chocar con España? Pero hay algo más, y es que al acabar la guerra de sucesión de Austria, después de que Bering el retorno de la expedición de Bering y del conocimiento ya de Alaska por parte de la corte de San Petersburgo, es decir, por parte de la corte del zar, se produce un factor interesante, y es que España inicia relaciones diplomáticas con Rusia, ya de manera oficial y permanente. Y vuelve a haber otra guerra más, la Guerra de los 7 Años, en la cual de nuevo, una vez más, en principio, al final nunca ocurrió, pero España entra en la guerra en el tramo final, en los últimos periodos, y como es bien conocido, la guerra es un desastre. España pierde La Habana y pierde Manila ante los ingleses, y como consecuencia de la paz de París, España renuncia a Florida a cambio de recuperar La Habana, pero los franceses, para compensarnos, no querían el alto coste que había supuesto para ellos, porque estaba arruinada y había perdido Canadá, y le entrega a España el gobierno de la Luisiana, un territorio gigantesco cuyas fronteras estaban sin determinar y que no tenía estrictamente una frontera norte. O sea, no se llega muy bien hasta dónde marcaba, hasta dónde llegaba el territorio cedido a España en la Luisiana. Sabe dónde empezaba, en Nueva Orleans, pero no se sabía cuál era el límite norte, y sobre todo no se sabía cuál era el límite oeste. Si tocaba el Pacífico en algún punto, la Luisiana, es un tema sin determinar. Aparte de ese tema que estaba sin determinado, el embajador español en San Petersburgo hace por primera vez una advertencia seria a España de que los navegantes rusos que operan en las costas de Alaska están acercándose cada vez más hacia el sur y que buscan el establecimiento de algún tipo de factoría en la costa noroccidental americana, lo más al sur posible. Eso, como es bien conocido, y ahora voy a hacer un resumen rapidísimo por si no sería esto eterno, mueve que el gobierno español se da cuenta del peligro y da instrucciones al virrey de Nueva España y preparan las expediciones, la famosa de Frejurípero Serra, Gaspar de Portola, que van a tener como consecuencia la ocupación española de la Alta California, es decir, la extensión de la frontera del virreinato de Nueva España en la costa del Pacífico, desde San Diego, que es el primer puesto de lo que hoy es Estados Unidos, hasta Monterrey, donde está la capital, y San Francisco al norte. En realidad, España, en sus establecimientos habitados, no pasa de la línea Monterrey-San Francisco, es donde se queda. Pero es cierto que España reclama un territorio mucho más al norte porque decide que los rusos son un peligro, es decir, que su situación en América es peligrosa y que de eso tiene, que hay que contrarrestarlo
de alguna manera para evitar que que el avance ruso pudiera llegar a alterar lo que era el núcleo más importante del Imperio Español de América, que era la Nueva España y en concreto el Valle Central Mexicano, obviamente. ¿Qué es lo que se hace entonces? Pues que se dan instrucciones al virrey, que entonces era en 1774 Antonio María Bucareli y Ursúa, para explorar el Pacífico Noroeste con el objetivo de alcanzar como mínimo los 60 grados de latitud norte, que para que alguien sepa dónde está, eso está en Alaska muy al norte, muy al norte. Claro, cualquiera que navega hacia Alaska se da cuenta de que llega un momento que se ve obligado, cuando navega hacia el norte, a pasar a navegar hacia el este, porque Alaska hace una curva que apunta de nuevo hacia el sur, hacia las Aleutianas. Bueno, pues con el objetivo de alcanzar los 60 grados norte, se decide dar instrucciones oportunas para que esto pueda ser llevado adelante. Estamos en 1774, la colonización de California por parte de España acaba de empezar, está embrionaria, pero ya se dan las primeras instrucciones para llevar los límites al menos del conocimiento para luego poder reivindicar la soberanía lo más al norte posible. En definitiva, me estás contando que la influencia rusa o la apetencia rusa por la costa de Alaska, toda la costa de Estados Unidos y Canadá en su lado del Pacífico, era una cosa que ellos ya tenían más o menos planificada y estratificada. Entonces, sospecho que aunque España lo que les sobraba eran tierras y lo que les faltaba era gente, tomaría algún tipo de medidas o haría algún tipo de cosas para compensar o tratar de, por lo menos, actuar en consecuencia según la información que mandó nuestro embajador en San Petersburgo, ¿no? Bueno, el caso es que efectivamente los rumores que había mandado, fíjate, en 1761 el ministro, el embajador español en la corte del zar, eran correctos, porque después de la expedición que he citado de Bering, durante las décadas siguientes la zarina Catalina II hizo todo lo posible para ir extendiendo la posición rusa en América. El primer asentamiento ruso, esto es importante porque las fechas aquí empiezan a jugar de una manera importante, lo hace Grigori Ivanovich Seijov y un socio que tenía, que se llama Iván Golichov, en 1784 en lo que hoy es la Bahía de los Tres Santos en la isla de Kodiak, famosa sobre todo por tener los osos más grandes del mundo. Los Kodiak son una especie de bichos gigantescos. Eran solo dos barcos, el Tres Santos y el San Simón, que cuando llegan a las islas, bueno, que conocían habían visto a los indios, a los habitantes, a los aleutianos, y habían tenido con ellos una relación difícil. Bueno, por cierto, esto es un tema también que luego hay que considerar cuando vaya avanzando la narración mía, y es que los rusos mantuvieron en general unas relaciones con los nativos malísimas, y fueron de una brutalidad absoluta. O sea, ríete de anglosajones, españoles malvados, genocidas y todo lo que quieras. Fueron unos auténticos salvajes. ¿Por qué? Básicamente porque eran salvajes con su propia población, pues imagínate con los que eran distintos. O sea, que realmente el trato que daban la nobleza rusa y sus secuaces a cualquiera que vieran por medio era absolutamente brutal. Y les perjudicó muchísimo, como luego veremos, en sus intentos de asentar de verdad un poder ruso en América. Bueno, el caso es que he dicho 1780. Te quería comentar una cosa. Precisamente creo que luego además los españoles pagaron un poco los vidrios rotos de ese maltrato de los rusos, ¿no? Porque he leído que concretamente alguna tripulación española que bajó a tierra una ñagaza en el sentido de que los indios se pusieron muy simpáticos y agradables, los españoles se confiaron e hicieron auténticas masacres, ¿no? Con los españoles pensando que eran como los rusos, ¿no? Luego te contaré algunos casos, pero además hay una investigación ahora de varias universidades canadienses y del Museo de British Columbia sobre restos hallados de expediciones españolas anteriores, que ahora las tocaré porque no es la primera vez que había españoles allí, pero esto es una historia muy curiosa y parte no la voy a desvelar ni siquiera ahora porque seguimos trabajando en ello, porque hay cosas solamente traen unas puntualizaciones alucinantes. Bueno, una cuestión sobre esto. 1784 Estamos en 1784, pero como te he dicho, la expedición española, como hemos visto antes, era 10 años anterior. Eso significa que España esta vez había actuado con diligencia y velocidad. Se había adelantado mucho y sobre todo habían puesto a disposición del virrey en Nueva España, pues bueno, los mejores medios posibles dentro de las dificultades que siempre tenía un imperio español que era enorme, cubrían pues la cuarta parte del globo y la verdad es que era gigantesco en distancias y espacios, y que España siempre ha tenido lo que ha tenido, muy poca población. El caso es que los rumores que habían ido llegando hasta el apostadero naval de San Blas en la costa del Pacífico de México era que
los comerciantes de pieles rusos estaban extendiendo cada vez más hacia el sur, que los rumores las noticias de su presencia en San Petersburgo eran habituales, con lo cual el embajador español conocía perfectamente, ya estaba en alerta de que esto podía derivar en una situación complicada. España y Rusia habían estado ya a punto de enfrentarse militarmente directamente en Europa en 2-3 ocasiones a lo largo del siglo XVIII, y no era nada descartable, dado que España combatía habitualmente a la de Francia, que podía ocurrir en cualquier otro conflicto europeo, en otra parte en el futuro. Por lo tanto, había que estar moderadamente alerta. El caso es que se le encarga al virrey que envíe una fragata, que fue la Santiago, también conocida como Nueva Galicia, bueno, eso es un tema distinto, que mandaba un navegante llamado Juan José Pérez Hernández, con una tripulación no llegaba a 90 personas, eran prácticamente todos nativos de Nueva España, o sea, mexicanos, y conocían bien las costas del Pacífico. Las costas del Pacífico californianas son complicadas, sería muy largo discutir, son de hablar ahora, pero vamos, no son fáciles de navegar en algunas zonas, por eso no creas que era tan fácil la exploración hacia el norte bordeando la costa, no era sencilla, pero el caso es que la primera de las expediciones no llega tan al norte como eran los objetivos fijados, no se puede, por lo que se decide en México hacer una segunda expedición para intentar llegar más al norte. Claro, esto exigía ya medios técnicos y científicos de calidad, con lo cual, desde Madrid, se impartieron las órdenes para que en la base naval de San Blas se prepararan y específicamente se enviaran a gente experimentada, es decir, algunos recién salidos de las academias navales españolas y otros gente de valía ya conocida, para ir preparando lo que llamaríamos especie de academia o centro de investigación que permitiera coordinar las actividades de la flota española del Pacífico al norte de la Alta California, donde los primeros puertos estaban empezando a ser abiertos, pero donde no había todavía una presencia española lo suficientemente sólida como para garantizar la seguridad absoluta de cualquier expedición que se llevara más allá o más al norte de San Francisco. Pero, Carlos, yo tengo conciencia de que esas expediciones no siempre salían bien y a veces, pues, aunque se intentaba hacer nuevas exploraciones, conseguir nuevos territorios, fracasaban y había que repetirlo. ¿Esta es la época en que se repiten o es la época en la que realmente se hace una expedición y luego ya no se sabe más de ella, como pasó en el siglo XVI y XVII? ¿Qué es lo que pasó con esta expedición que acaba un poco en fracaso y cuál es la idea que se lleva a partir de ese momento? El caso es que el mismo año, después de la fracasada expedición de Hernández, de nuevo la fragata Santiago parte de San Blas. Lo que hace es que alcanza las 46 grados norte en la isla de Vancouver. Cuidado, la isla de Vancouver actualmente ya es Canadá. Y desde ahí intentan avanzar hasta que se detienen en una pequeña isla en las actuales islas de la Reina Carlota, donde establecen contacto con los Haida, que son la tribu de la zona, pero no se atreven a desembarcar. Tienen falta de provisiones, los contactos con los nativos no van más allá de pequeños contactos para comercio de pieles, pero intentan evitar bajar a tierra, sobre todo porque cogen mala mar y mal tiempo. Aún así, bueno, no llegan a los 60 grados norte, pero por lo menos han descubierto que en el estrecho Nootka hay puntos interesantes para poder establecer, por lo menos en el futuro, algún lugar de asentamiento que pueda servir como de punto de base o de parte intermedia para caminar más al norte. Me has estado hablando de expediciones buenas, fallidas, unos intentos quizá un poco de cualquier manera a veces, pero hay un momento dado en el que el virrey, siguiendo las órdenes que ha recibido desde la península, se decide hacer una expedición una buena expedición formada con gente muy completa y con una capacidad de barcos y logística muy alta. Y entonces ahí aparece un tal Juan Francisco de la Bodega y Cuadra que, pues va a estar del orden de una docena de años navegando por el norte de lo que ahora mismo es Estados Unidos, es Canadá, Alaska, las Aleutianas. Hace un recorrido bastante grande y además toma posesión, digámoslo así, de aquellos territorios en nombre de la corona española. Bueno, pues de esas expediciones no tan un poco fallidas o un poco cortas, sino de una expedición ya seria e importante como la de Bodega y Cuadra, es de lo que nos vas a hablar ahora. La expedición de Zeta, Bodega y Cuadra,
que la bodega y cuadra, que es una de las más importantes dentro de la época de Bucareli, porque es al año siguiente. ¿Esa expedición cuándo se produce? ¿1775? Justo el año que empieza la Revolución Americana. Es muy interesante. La de Juan Francisco de la bodega y cuadra es de 1775 y la de Zeta también. Son continuación de estas dos. Bueno. ¿Cuál es la siguiente expedición? ¿En 1775, me has dicho? Sí. Pues efectivamente, el rey Bucareli estaba satisfecho a medias, veía que había posibilidades de extender las exploraciones hacia el norte, pero tenía algunas dudas, sobre todo algunas dudas debido a que las cosas no habían ido tanto como las esperanzas que había fijadas en poder alcanzar el paralelo 60, y como no se logra, pues decide el mismo al año siguiente organizar una expedición mucho más, mucho más técnico-científica, con gente sacada de las mejores academias navales de España y encargada ni más ni menos que al teniente Bruno de Zeta, que era un navegante experimentado con el que pensaba que podía con una expedición bien organizada alcanzar, por lo menos objetivos iniciales. Pero esos objetivos se amplían porque se intenta llegar hasta los 65 grados norte y ya con mucha claridad se le indica que una de sus misiones es, como sea, encontrar asentamientos rusos, es decir, ver si de verdad los rusos están en la zona, hasta dónde han llegado y qué restos de su presencia se encuentran en la zona. La expedición de Zeta es interesante porque ya va con 3 barcos, lleva el Santiago, pero al mismo tiempo lleva un segundo paquebote, San Carlos, y además un pequeño buque de suministros llamado Sonora. Creo que oficialmente se llamaba Nuestra Señora de Guadalupe, pero bueno, que en cualquier caso le servía para poder mantener abastecimiento y escolta y intentar llegar lo más al norte posible. Uno de los colaboradores que luego acabó mandando la expedición, era Juan Francisco de la bodega y cuadra, que curiosamente era el único oficial español, pero que era de origen mexicano, que iba nacido allí, que iba en la expedición. Así pues, la goleta de Cuadra y la expedición de Zeta navegan hacia el norte con la esperanza de poder cumplir con los objetivos marcados por el virrey, y salen de San Blas con rumbo al norte. Es interesante porque uno de los barcos, de hecho el de la bodega y cuadra, cuando vuelve hizo un repostaje en Monterrey, que entonces actual capital del estado de California norteamericana, y en aquel entonces un pequeño presidio chiquitito que mantenía la frontera norte de la Nueva España, porque era el punto más avanzado que podías encontrar en aquel entonces en la costa. Fijaros que este año coincide al otro lado del continente con el comienzo de la revolución que va a llevar a la independencia a los Estados Unidos de América, y por lo tanto lleva antecediendo a un hecho importante, y es que España se iba a ver involucrada en poco tiempo en una nueva guerra con el Reino Unido, con Gran Bretaña. En este caso, para intentar recuperar las Floridas, que era el objetivo principal en América, y en el caso europeo, para intentar recuperar Gibraltar y Menorca. Como es bien conocido, se consiguió la recuperación de Menorca y de las Floridas, no la de Gibraltar. Luego meteremos un pequeño matiz sobre esto, porque hay aquí un punto muy importante que en España últimamente se está desviando mucho la atención. Y es que el nacimiento de Estados Unidos a España le generó un conflicto futuro mucho más grande, porque la propia Corte de Madrid se da cuenta de que iban a hacer un enemigo potencial en el futuro, y no fallaron en absoluto. Mucho más peligroso incluso que los ingleses. Sí, bueno, y alguien diría, ¿quitan los ingleses ahí? Bueno, ahora verás que sí. Tú sabes, el primer libro que editamos en La Espada y la Pluma, que era La Conquista de Menorca, sí señor, la recuperación de Menorca. Hay un inciso en una de sus páginas, en uno de sus capítulos, en el cual hablamos de Florida Blanca, que le dice a Carlos III, le dice que se está equivocando, que esa obsesión suya de enfrentarse con el rey Jorge les va a llevar al desastre, porque van a apoyar a unos masones norteamericanos que en definitiva tarde o temprano irán contra el propio rey Carlos o contra España. Sí, lo dice el conde Aranda, efectivamente, es una profecía que es conocidísima luego al acabar la guerra. Bueno, pues fíjate, en 1775, o sea, en el año que empieza la Revolución Americana, en Santiago sigue rumbo norte hasta que alcanza en agosto, o sea, en el verano, la frontera entre lo que hoy es el estado norteamericano de Washington y Canadá, o sea, lo que es la actual frontera entre Estados Unidos y la Columbia Británica.
Ahí hacen algo muy interesante, y es que navegan a través de lo que luego se llamó estrecho, y se llama actualmente estrecho de Juan de Fuca, y en la entrada hay un lugar que ellos denominan Bahía de la Asunción, porque es el día que se celebraba esa fiesta religiosa, donde, ellos trazan el mapa de lo que parece ser la desembocadura de un río, que es el Columbia. Esto es interesante porque este río, que los españoles llaman entrada de Zeta o río de San Roque, hay algunas variantes, en realidad ya era conocido. Cuidado, aquí meto un matiz, esto es un matiz mío, cuidado, porque hay unas cosas que estoy investigando y eso no te puedo desvelar, pero que es fascinante. Pero digamos que voy a meter solamente un paréntesis. Se ha descubierto los restos de una expedición española que alcanzó una localidad llamada Kelowa, muy cerca de las actuales fronteras de Colombia con el estado vecino, con la provincia vecina, muy en el interior del actual Canadá. ¿Cómo llegó esa expedición hasta allí? Pues siguió siguiendo al río Columbia. Es una historia curiosísima, porque esa expedición es al menos 60 o 70 años anterior a los hechos que estoy citando. Lo cual quiere decir que con carácter privado hubo expediciones españolas exploratorias a niveles muy profundos del continente norteamericano. Con lo cual es muy probable que los exploradores españoles supieran algo más de lo que habitualmente se dice, probablemente considerado como documentos secretos. Por cierto, hay pruebas físicas. Se ha encontrado una espada española del siglo XVIII en el río Columbia, muy al norte no solo de Canadá, sino muy al norte de la propia ruta del río, o sea, es decir, en el absoluto interior de lo que hoy es Canadá. Y entonces, la historia de esta expedición no la voy a contar aquí ahora, pero no era la única, parece ser que hubo más, lo cual quiere decir que de una manera u otra hubo, bien por accidente, naufragios o bien por voluntad, expediciones españolas bien al norte, bien al interior del río, ya por lo menos hasta casi un siglo antes de los hechos que estoy citando. Es decir, los españoles conocían bastante bien la zona, en contra de lo que a veces se ha dicho, o por lo menos había alguien que la conocía. En cualquier caso, ellos cuando regresan a San Blas comunican a que se les dé orden, que transmita al virrey que al menos se ha alcanzado lo que hoy se conoce como Sitka Sound, es decir, el estrecho de Sitka, muy cerca de la actual ciudad de Sitka, que fue, por cierto, luego lo veremos, la capital de la Alaska rusa. Si alguien coge un mapa verá que Alaska tiene una especie como de pata que se va extendiendo a lo largo de la frontera de Canadá hasta casi tocar Estados Unidos, y que hay tocar de nuevo Estados Unidos, porque entre medias hay un pequeño corredor que Toynbee lo llamaba en broma el corredor polaco-canadiense, que interrumpe la comunicación entre la Alaska de Estados Unidos y el estado de Washington, que también es Estados Unidos, y que es lo que le permite a Canadá tener costa del Pacífico, una pequeña extensión que hoy pertenece al estado o a la provincia de Columbia Británica. Bueno, pues España pasa esa línea y alcanza el estrecho de Nootka. Allí, eso significa, claro, que han llegado a los 59 grados de latitud, alcanzan finalmente los 59 grados de latitud norte, muy cerca del objetivo inicial perseguido por parte del virrey de Nueva España, con lo cual, aunque tienen escorbuto, tienen falta de alimentos y tienen que volver al sur, y no llegan a la bahía de Monterrey hasta el 7 de octubre, que es donde se reponen, por lo menos garantizan, porque el resto de la expedición, lo que lleva Bodega y Cuadra, llegan perfectamente y sin incidentes hasta San Blas, y eso significa que España, a partir de ese momento, tiene conocimiento perfecto de las costas, al menos hasta la zona denominada Estrecho de Bucareli, en honor del virrey, Bucareli Sound, se sigue llamando exactamente así, y que han avanzado más allá de lo que luego va a ser, años después, la California rusa. Cuidado, seguimos 9 años antes de que los rusos hagan su primer asentamiento al norte, en la isla de Kodiak, en la bahía de Tres Santos. Es decir, España en ese momento rivalizaba con los rusos, pero rivalizaba con ventaja, porque las expediciones rusas que estaban llegando a esas tierras eran básicamente cazadores de pieles que actuaban de manera privada, y las expediciones españolas eran expediciones científicas con un alto nivel técnico y dirigidas por el gobierno de Madrid, el virrey de México y las altas instancias de la Real Armada Española, lo cual significaba que eran de mucha mejor, entre comillas, calidad. La verdad es que me llama la atención porque todo esto que es totalmente desconocido, de hecho yo te decía, ¿quién subió, tal, en qué condiciones? Sin embargo, tú me estás demostrando
que son expediciones oficiales, sí, completamente, muy bien dotadas en general, muy bien equipadas, sí, teniendo en cuenta la época, y que además, bueno, yo estoy viendo al mismo tiempo que hablo contigo por teléfono, estoy viendo el mapa de la zona. Es una zona inmensa, enorme, gigantesca. Ahora te contaré con la primera ya seria, que es la de Arteaga y Bodega y Cuadra, que es la primera ya de carácter claramente político, con una intención política, que si quieres entramos en ello y bueno, y voy contando. En 1779, es decir, unos pocos años después de la llegada de, bueno, Juan Pérez había muerto de escorbuto y el otro navegante, Juan Francisco Bodega y Cuadra, seguía en activo y bueno, había alcanzado, como es obvio, un gran conocimiento de las aguas del norte del Pacífico noroccidental. Y el tercer viaje no se plantea hasta 1779 con dos corbetas de la Real Armada, la Favorita, que la mandaba un navegante llamado Ignacio de Arteaga, y la Princesa, que la mandaba el propio Bodega y Cuadra. Atención a este detalle importante. 1779 es el año en que España le declara la guerra a Inglaterra, la guerra que es conocida como Guerra de Independencia de Estados Unidos. Para España fue la segunda guerra del Tercer Pacto de Familia, pero bueno, que es el nombre correcto que se dio aquí. Esa guerra tiene un matiz importante. Cuando España entra en ella, España nunca fue aliada del ejército continental de Estados Unidos ni de Washington, jamás, nunca. De hecho, nunca reconoció a los embajadores del Congreso Continental, nunca dio esta categoría, la categoría de embajadores, cosa que les cabreó siempre muchísimo. De hecho, España no reconoce la independencia de Estados Unidos hasta el final de la guerra, porque no tenía ningún interés en Estados Unidos independiente y no le gustaba mucho. Se les ayudó porque el enemigo de Inglaterra, pero siempre con grandes dudas, como has dicho tú antes. En cualquier caso, el estar en guerra con Inglaterra, que era un escenario de combate diferente a donde se llevaban a cabo las operaciones principales, que la sostenía Bernardo de Gálvez en todo lo que era el Mississippi y luego lo que es Florida Occidental, y en el Caribe centroamericano, en la zona de lo que es Belice, Honduras, etcétera. En el otro lado sí había objetivos militares. Y las dos corbetas tienen varias misiones cuando parten hacia el norte. Fíjate, curioso, porque estas son totalmente distintos. Por un lado, siguen teniendo la misión eterna, digo eterna porque todavía no se había conseguido, de contactar con los rusos en algún punto, ver qué zonas habían alcanzado y si tenían algún asentamiento firme. Segundo, esto es una novedad, intentar evaluar la búsqueda de un paso del noroeste, pero desde lo contrario, desde lo del Pacífico, no desde el Atlántico. El paso del noroeste, los míticos en España estrechos de Anián, se habían ido buscando desde el siglo XVI. El paso del noroeste, para que no lo sepa, que lo sabe todo el mundo, es intento localizar un equivalente al paso de Magallanes o al paso de Drake, sí, pero por el norte. Sí. Por el norte. Claro, es el más importante de los navegantes que lo intentaron, era Hudson, que muere la vida de su nombre, intentando encontrar un paso que le permitiera alcanzar el Pacífico. Pues bien, esta expedición española lleva, la de Arteaga y Bodega y Cuadra, el mismo objetivo, pero desde el otro lado, desde el Pacífico. Y aquí es donde vuelvo a meter el matiz raro de si habría algún conocimiento de esos extrañísimas y desconocidísimos intentos de penetración español por el río Columbia hasta el interior de Canadá, que se están investigando actualmente, porque son profundamente desconocidos y sobre los que todavía no se ha encontrado documento alguno. Los han encontrado pruebas arqueológicas, pero no documentos. Bueno, el caso es que tienen también una tercera misión: capturar a James Cook. Jaja, eso no lo sabe casi nadie. Llevaban pliegos de órdenes para intentar capturar a las naves de Cook, que estaban en aquel entonces explorando el Pacífico, si en algún momento se adentraban en el noroeste, porque la corte española consideraba ya esas aguas propiedad de la corona de España. Así pues, como la guerra continúa hasta 1783, tenían por decirlo de manera tiempo para intentarlo. Las dos fragatas avanzaron hacia la bahía de Bucareli, que está ya en lo que es Alaska actualmente. Tuvo un viaje muy rápido, duró apenas 80 días, y durante las expediciones se hizo un buen estudio de las costas, y claro, lo que ahí descubren los navegantes españoles es que se encuentran un mundo eterno donde se podían fabricar o construir reinos inmensos, montañas gigantescas, bosques enormes, bahías monumentales, todo deshabitado o habitado por unas pocas tribus, sin ningún rastro en una presencia europea, vamos, como escriben ellos, decir, capaces de crear allí reinos inmensos. Entonces
imagínate las soledades de lo que es Alaska, 2 pequeños barquichuelos recorriendo las costas absolutamente vacías en las que no se encontraba absolutamente huella humana de nada, ni de traza ni de nada. El caso es que hay otra novedad, y es que cuando se dirigen hacia el norte, en el actual Port Elches, en la isla de Hinchinbrook, cerca de un sitio que se llama Prince William Sound, o Estrecho del Príncipe Guillermo, los dos barcos tomaron una decisión, es decir, los dos capitanes, los dos, Arteaga y Bodeguer y Cuadra. Bueno, de hecho la decisión la tomó Arteaga, que organizó una partida de desembarco para hacer una cosa muy original, y es que hicieron bajar a todos los oficiales, capellanes y marinos, se levantó una gigantesca cruz de madera, se cantó un Te Deum y, bautizando aquel lugar como Puerto Santiago, el 25 de julio de 1779 declararon toda la tierra que tenían alrededor como perteneciente a la corona de España, bajo la soberanía de Carlos III. Era la primera de las declaraciones, cuidado, formales de declaración de soberanía de una nación europea en territorio de lo que es el actual estado de Alaska de Estados Unidos. Carlos, perdona que te interrumpa, es que tú estás hablando de un sitio que la gente no tiene ni idea, pero yo lo estoy viendo en el mapa. 61 grados 17 minutos latitud norte. Sí, está al lado de punto más septentrional alcanzado por los españoles. Está al lado de Valdés y a tiro de piedra de Anchorage. Sí, Dancoren, muy cerca. Luego hablaremos de Valdés porque fíjate que ahora estamos todavía en 1779. Pero aquí se alega, si fue la base, constituyó la base de la alegación de la corona española sobre su soberanía del Pacífico Norte hasta esa longitud. Sí, pero hasta esa altitud, 61 grados 17 minutos norte. Sí, pero, te cuento, es que Anchorage, que yo sepa, es la población más importante de Alaska. Es la más grande, es la ciudad más grande, no es la capital es Junior, pero sí es verdad que Anchorage es es la única ciudad realmente importante. Fabulosa, lo que podríamos llamar una ciudad, ¿no? Y entonces, exacto, sí señor. Dieron a tiro de piedra, porque yo lo estoy viendo en el mapa, claro, las distancias son enormes en Alaska. Es inmensa, sí. Es inmensa, pero es que prácticamente se toma posesión de aquellos territorios donde ahora está, digamos, el núcleo principal de vida de la propia Alaska, ¿no? Exacto, sí, porque la capital de Alaska tiene un matiz originalísimo. La capital del estado es una ciudad más pequeñita que tiene la rareza curiosa, si le echas una ojeada, si estás con internet cerca, que te vas a divertir, y es que la única ciudad, la única capital de un estado de Estados Unidos que no está conectado por tierra con ningún lugar del mundo. Solo puedes ir en avión o en barco, está aislada. Es decir, si no puedes ir por tierra, no hay carreteras a ninguna parte de la capital del estado. Entonces, o te coges un barco o te coges un avión. Es una cosa absolutamente. Es un mundo de frontera todavía increíble. Y antes de que hable, vamos a hablar de Valdés y de Córdoba. Bueno, el caso es que aquí hay otras dos novedades. Cuando regresa, la expedición es tan éxito que, como además tiene una declaración formal de soberanía, tú sabes que la costumbre entre las cortes europeas es que cuando tú declarabas soberanía de un territorio, eso se comunicaba para que fuera conocido que España ejercía ya su soberanía formalmente sobre un territorio sobre el que acaba de declarar su control. No llegamos todavía al nivel de precisión o exigencias que pidió un siglo después el Tratado de Berlín, el de 1885, pero bueno, hay algo parecido. Claro, ¿qué significa esto? Que el viaje de Arteaga, Bodeguer y Cuadra se dio a conocer en todo el mundo. Cuando digo en todo el mundo me refiero a toda Europa, que es lo que era el mundo. Y de hecho, la Perús, el gran navegante francés, obtuvo una copia del mapa que llevaban, que se publicó en 1798. Atención a este detalle, porque ese mapa fue a su vez acompañado de un diario que hacía Mourels, que era el primer oficial de Bodeguer y Cuadra, eran amigos, que fue comprado y publicado por James Barrington en Londres en 1798. Con lo cual, los ingleses acaban de hacerse con los mapas españoles que marcaban toda la estructura de la costa al norte de Bocaredí Sound, hasta los 61 grados de latitud norte. Bueno, esto en parte era razonable, es decir, si tú quieres ejercer la soberanía es porque puedes hacerlo, con lo cual, bueno, no tienes por qué tener tampoco inconveniente en que alguien lo sepa. Pero el hecho es que los británicos se dan cuenta que España está avanzando mucho en la posesión, es decir, en la capacidad suya para controlar el Pacífico Norte, y que los rusos, que ahora vemos que iban haciendo mientras tanto, no parece que estén actuando con, vamos a llamar entre comillas, la debida diligencia. Bueno amigos, y hasta aquí el programa del día de hoy. Os amenazamos con una segunda parte
en la cual pues nuestro amigo, el gran historiador Carlos Canales, terminará de explicarnos todo lo que significa la conquista marítima de esa franja que va desde Alaska hasta California. Y sin más que deciros, pues hasta la semana que viene, amigos.